tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. La oportunidad que tenemos para crecer en nuestra comunidad de salud visual es impresionante. Nos hemos estado dando cuenta cada vez más que todo lo que venía sucediendo en la evidencia clínica acerca del estado de la visión de los ojos, hoy se hace mucho más evidente, es mucho más presente. Por eso, en Grupo Franja hemos iniciado una estrategia enfocada de una parte al consumidor final. Cuidamos los ojos de la población, organizada por segmentos. En esta ocasión vamos a hablar hasta el 15 de abril de niños y de otra parte, este mismo segmento lo estamos preparando para nosotros, los profesionales de la visión y toda la comunidad en la parte técnica, en la parte de las ventas, para también pensar en niños, es decir, información clínica, información técnica, información de ventas. De esa manera informamos a nuestra comunidad e informamos al consumidor. Y por eso hoy traemos a una persona muy apreciada por todos nosotros en el continente latinoamericano. Él es Nelson Merchant, es un optómetra que ha recorrido no sé cuántas veces los países, todos los países de América Latina, llevando su mensaje en el área de los lentes de contacto. Él está involucrado con una muy importante casa de lentes de contacto, fabricante, pero es más identificado, creo, por ese corazón optométrico, por este deseo de transmitir la información. Y por eso, pues, lo estamos invitando a Nelson Merchant para que hoy hablemos de lentes de contacto y niños. Nelson Merchant, es un gusto estar nuevamente con usted al frente de la pantalla y los micrófonos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno y especial para todos. Una vez más, agradezco el haberme tenido en cuenta para esta ocasión y para este tema súper importante. De verdad que hoy en día no es moda, es una obligación y una responsabilidad hablar sobre la corrección visual completa en niños. Sí, bueno, Nelson, yo quiero empezar por lo que está pasando en el mundo en general y los ojos. Como nunca antes, Nelson, estamos viendo en evidencia, en consultorio, cualquier cantidad de problemas que ya se venían. Y es más, que ya sabíamos que se iban a disparar en algún momento, y esa vida que hemos llevado intensa de virtualidad, pues los ha disparado. Nelson, usted que está tan informado y que se relaciona con tantas personas, tantos clínicos, con la misma empresa en la que trabaja, ¿en dónde hay una mayor preocupación de manera general? ¿En dónde ustedes están viendo que deberíamos enfocarnos mucho nosotros, los profesionales de la visión y la comunidad de salud visual? Javier, yo creo que siempre ha sido importante el hablar sobre la corrección en niños. Sin embargo, cuando se empieza a hablar desde los estudios que se hacen en Estados Unidos y en Europa acerca de lentes de contacto en niños y de la prevalencia de enfermedades y de defectos refractivos en niños, empieza a tomarse un poco más de atención sobre el tema de, ok, veamos más con atención ese proceso de metropización, realmente hasta cuándo es normal, hasta cuándo ya no es normal. Y justamente cuando estos grupos de estudios de control de miopía empiezan a hablar sobre la situación tan terrible que se empieza a ver, sobre todo en Asia Pacífico, en países en los cuales ya hay casi que un 80% de prevalencia de miopía en niños, hablamos de niños menores a 18 años, o sea, niños y adolescentes,
ya como que empieza a haber una alerta mundial y todo el mundo empieza a preocuparse hoy en día de qué vamos a hacer si la miopía está avanzando tanto. Sin embargo, ya a nivel de América, en Estados Unidos ya habían hecho unos estudios muy importantes, entre ellos el estudio Achieve, el estudio CLIP, el CLEP, unos estudios que en cabeza de ellos estaba, de hecho, recuerdo al doctor Jeffrey Wallin. Ellos empiezan a hablar sobre el por qué es importante adaptar lentes de contacto en niños para controlar sus defectos, y no solo eso, sino también poco para mejorar su adaptación biopsicosocial. Entonces, cuando empezamos a hablar de ya cosas serias, de números y de epidemiología, y empezamos a hablar de el papel importante del optómetra como un agente primario de salud, pues hay que volver a retomar un poco los protocolos y decir, ok, si nosotros lo que hacemos es detección temprana de defectos refractivos, pues tenemos que hacerlo desde niños. No puede ser desde que el papá decida llevar a alguien, a su hijo, a un examen en la adolescencia. Tiene que ser desde los primeros años de edad, y entender perfectamente cómo esos procesos de metropización se dan para poder encontrar pues el error refractivo a corregir. Bien, entonces vamos a entrar en la etapa de los lentes de contacto y los niños. Nelson, por mucho tiempo, y no sé qué tanto aún en América Latina se mantiene ese pensamiento, creo que fue pensamiento heredado de nuestro sector al consumidor, que los niños no podían usar lentes de contacto tan temprano, que la manipulación, todo lo demás, y quizás eso también generó un poco de apatía, como que mejor no me meto mucho con lentes de contacto y niños, mejor anteojitos y niños. Y de hecho, Nelson, en las entrevistas que hemos hecho en estos días pasados, hemos registrado que hay muy poca oferta de servicios y productos para niños, no solamente lentes de contacto. Entonces lo vemos como una súper oportunidad de crecimiento. ¿Qué pasa hoy con la actitud nuestra hacia los lentes de contacto en los niños? Yo te puedo decir que nos ha ayudado muchísimo el ser interdisciplinarios, el trabajar mucho más con los médicos oftalmólogos, estando más cerca de ellos, e incluso con los psicólogos nos ha servido muchísimo, porque nos ha hecho entender que eso que nosotros llamábamos el uso y costumbre de no trabajar con niños porque es muy pequeño, porque no ve, porque no es responsable, porque el papá no quiere, estos mitos se han venido cada vez trabajando más fuerte. Yo no puedo decir que ya erradicamos ese pensamiento limitante de no adaptar niños, pero sí por lo menos ya estamos considerando que leyes como las que tenemos en algunos países, en las cuales piden los exámenes visuales, certificados visuales en los niños, ya nos están ayudando un poco a entender que sí hay que hacer el examen a temprana edad y corregir a los niños. Eso, y ahora sumado a la pandemia, lo que pasó en pandemia ha sido, digo yo, todo pasa por algo, y realmente el hecho de tener a los papás en home office y a los niños en homeschooling, pues están cercanos, y por fin se pudieron dar cuenta los papás de los problemas que están presentando sus hijos a nivel visual: ojo rojo, lagrimeo, cercanía al computador, demasiada dependencia de los dispositivos digitales. Pues eso también hay una alarma, hizo que hubiera una alarma, y empezaron a asistir más los niños a consultas, empiezan a llevar más los niños a consulta por esas preocupaciones. Antes, digo yo, los padres de pronto delegaban esa responsabilidad a los docentes, ¿no? Si en el colegio se dan cuenta, pues me avisarán; si no, pues no. Y en algún momento incluso yo tuve un profesor que decía que el principal competidor de un optómetra era un maestro, ¿no? Porque si el niño decía veo mal, lo sentaba adelante y ya solucionado su problema visual. Entonces, pues esto ya ha venido reevaluándose. Falta mucho, sí, falta mucho, pero estamos, creo yo, ya encaminados en la ruta de entender que esta no es una campaña de momento, sino es simplemente un estilo profesional de vida. Pero venga, eso suena muy bonito, Nelson. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese, en mi familia, yo tengo un par de gemelos que son mis sobrinos. Son chicos de 7 años. Son loquitos ellos, como son los niños de 7 años, se la pasan metidos en su computador para las clases y luego pasan a su celular o tableta para sus videojuegos. La cuñada mía, la mamá, les iba a comprar sus anteojos por internet con protección a la luz azul, en un sitio donde le recomendó la mamá de otros amiguitos. Cuando ella me contó, pues usted se imagina la cara que yo le puse. Le dije, pero usted habla conmigo cada rato, sabe la profesión que tengo, a qué me dedico,
y lo primero que piensa no es en ir a hacer una evaluación donde el tío o los chicos, sino dice, no, tengo que comprarles rápido, urgente, un filtro azul. Nelson, ¿cuántas personas de la población están pensando de esa manera automática y están obviando la presencia y la importancia de este examen? Tienes toda la razón, Javier. Es que siempre hemos venido hablando lo mismo, ¿no? La conciencia del optómetra de hacer clínica es lo que tenemos que trabajar. Es la conciencia de que la clínica es la base del crecimiento, del progreso y de la innovación. Cuando nosotros nos estamos dejando un poco apartar, y esa es la palabra, nos dejamos apartar de la parte transaccional comercial, donde un filtro azul nos va a desplazar los pacientes, nos los va a alejar de la consulta, pues es muy terrible, porque eso ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer realmente educación de la comunidad, tenemos que hacer realmente una divulgación de lo que hacemos como optómetras. No puede ser que tengamos en Colombia, por ejemplo, una ley que nos reza 14 campos de acción, pero nosotros nos volvimos gafólogos y de hecho nos entregamos solamente al área de la refracción y eso. Entonces, realmente tenemos es que hacer conciencia de lo que tenemos, ¿verdad? Como un lavado de cerebro nuevamente y recordar que tenemos una ley que sopesa, pero que también tenemos la oportunidad de no perder esa transaccionalidad cuando hacemos una buena clínica. Esa cuñada tuya, si fuese a un examen contigo, y estoy seguro sería un examen súper completo, con la refracción indicada, con una prueba de lentes de contacto, con la recomendación de unos lentes solares, incluso con algo de consejos sobre autohigiene visual y ocular, seguramente no quisiera irse a ninguna óptica por ningún filtro azul, sino quisiera traer a toda su familia contigo. Igual tú la invitarías a que trajera a sus hijos desde edad temprana para que lo hiciéramos. Entonces a veces perdemos el foco y perdemos un poco ese campo, la envergadura que puede tener nuestra acción de educación y de hacer un muy buen examen clínico. Yo siempre he dicho que hay que aplicarle, obvio, mercadeo y administración a nuestra labor de clínica, pero no es la óptica el gancho de entrada, es la clínica el gancho de entrada. Entonces, cuando nos posicionamos y decimos yo puedo trabajar cualquier tipo de paciente desde que tenga ojos, es ahí la limitante, pero entonces a veces cuando te entregas mucho a la óptica empiezas a decir, ok, pues me dedico a los que pueden pagar, población económicamente activa, el presbita que además sí o sí va a comprarte y vamos a ganar mejor en ticket promedio, pero se nos olvida la clínica. Entonces yo siempre digo, o sea, si tienes un paciente adulto y tiene sobrinos, y tiene hijos, y tiene primos, pues hagamos de una vez publicidad y promoción y que traiga, o sea, eso es promoción de la salud. De acuerdo, bien. Y ese es un primer mensaje que me gustaría dejar muy en claro, Nelson, y es que si nosotros no nos enfocamos en contarle a la población lo mal que están sus ojos o que pueden llegar a estar en el riesgo que se encuentran, en este caso la campaña, sus hijos, pues no van a llegar y van a acudir de manera ignorante a diferentes formas de adquirir lo que ellos creen es su salud. Así que bueno, primero a la comunidad, o nos comunicamos con el consumidor o nos comunicamos, porque además allí está la oportunidad de crecimiento. En ese momento que les lleguemos, por eso creamos esta campaña que es neutral, cuidamos los ojos de la población. Muy bien, vamos al tema de los lentes de contacto. ¿Por qué pensar en los lentes de contacto para los niños, Nelson Merchan? ¿Y cómo entrar nosotros en este mundo, los profesionales que no los tenemos tan en cuenta a la hora de atender niños? Yo te devuelvo la pregunta, ¿cómo no pensar en lentes de contacto cuando somos optómetras que cuidamos y vigilamos la visión binocular? Realmente, si nosotros, nuestro precepto máximo es trabajar por la visión binocular, tendríamos que pensar primero en lentes de contacto antes que en anteojos. ¿Por qué? Pues porque estamos realmente haciendo una corrección óptica sobre la superficie corneal. Realmente acá no vamos a tener ninguna distancias al vértice que compensar. Recordemos que en los niños está bien complicado esto de los manejos de manejo del anteojo, que esté siempre en una misma posición. El lente de contacto va a estar siempre colocado en el ojo. No hay distancia al vértice ni angular ni central que difiera. Recordemos que la distancia al vértice a nivel de eje central es una, pero a nivel de la periferia de los marcos es otra. Ahí ya estamos ganando en lentes de contacto. Campo visual súper importante. Estamos en un proceso de crecimiento en un niño donde estamos ganando relacionamiento a través de sus condiciones
relación ojo-mano, relación ojo-pie, relación ojo-espacio. Entonces necesitamos el campo visual máximo. 3, anisometropías. Las anisometropías sí o sí tendrían que ser corregidas con lentes de contacto. Las ambliopías evidentemente pues tendría que venir acompañado de un tratamiento de visión binocular que hoy en día es fabuloso. Nuestras rehabilitadoras visuales lo hacen muy bien, pero está logrando mejores resultados cuando se está haciendo con lentes de contacto, porque la corrección visual está en el niño todo el tiempo y todo el día. Ahora, lo que nos dicen los estudios, hablando de desarrollo de habilidades técnicas, estéticas y vocacionales y deportivas, el niño tiene mejor seguridad, se afianza mejor en su campo visual y en su crecimiento cuando tiene lentes de contacto, porque se siente incluido y se siente parte del resto del equipo. No es el niño que tiene gafas que lo ponen a que sirva el agua en el fútbol, sino que va a jugar porque está perfectamente incluido en esa normalidad de metropía. Y por último, y no menos importante, y no último porque deben haber muchas razones más, pero para mí es importantísimo el desarrollo de la autoestima del niño. El hecho de que todavía estemos en estos países donde se habla de un 70% de bullying escolar hacia los niños con anteojos y a los niños obesos, pues sería terrible que además que tu niño tuviera un problema visual, además fuera obeso, porque seguro sí o sí va a tener bullying por un lado o por el otro. Entonces, estamos hablando de desarrollos biopsicoafectivos, biopsicosociales, y qué bueno que pudiéramos desde niño trabajar ese factor de responsabilidad social. Por eso digo yo que los optómetras no solamente hacemos clínicas, sino somos responsables civiles y sociales de la salud de estas personas, porque le vamos a evitar dolores de cabeza. Es un crecimiento absolutamente normal, incluyente o inclusivo, como se le diga hoy en día, pero pues estamos trabajando en el mundo de los derechos y en el mundo de las adaptaciones. Pues ese es nuestro papel como actores de salud. ¡Wow! Yo generalmente estoy cazando oportunidades para ir profundizando, y su merced, doctor Merchant, distancia al vértice, calidad de visión, campo visual, visión binocular, anisometropías, ambliopías, seguridad, facilidad de deporte y autoestima. Muy bien. Bueno, voy a empezar por aquí entonces, doctor Nelson Merchant. Hoy en día, prácticamente, y usted empezó el tema así hablando de efectos refractivos y emetropización. En este camino que va, ya no va hacia la emetropización, sino a la miopización como una adaptación del cerebro para que veamos muy claro de cerca. Nelson, hay muy pocos pacientes emétropes, ya los niños no son emétropes y poco a poco se van volviendo en miopes y mucho menos en emetropización. En ese orden de ideas, muchos niños, aunque su visión fuera buena, con un defecto refractivo, ellos deberían estar usando lentes de contacto. Hablemos de ese tema del defecto refractivo y su calidad visual y cantidad visual. Sí, mira, hay que entender que no es blanco-negro. No es que sean emétropes y ya no lo sean. Seguramente siempre han sido amétropes, pero pues no los estamos corrigiendo. Estábamos dependiendo de un factor bastante crítico que era la agudeza visual. Hoy en día ya eso está totalmente revaluado. La agudeza visual no es indicador de una salud visual. Tú puedes tener un 20/20 en un niño y resulta que es hipermétrope. Entonces no lo corriges porque estabas dependiendo del factor determinante de la agudeza visual. Hoy en día estamos hablando ni siquiera de factor crítico de agudeza visual, sino estamos hablando de un factor crítico que se llama calidad visual, donde entra la agudeza visual, el campo visual, la estereopsis, la visión al color. Es súper importante que empecemos también, y desde las escuelas, yo creo que ya se está haciendo, y si no, pues es función de empezar a hacerlo ya, empezar a educar a los estudiantes en que todo paciente tienen que hacérsele de alguna manera los test visuales. Si recuerdas, en nuestra época todavía se permitía el no aplica, niño no colabora, niño se aplaza, porque pues lloraba o porque era niño. O sea, no podemos también depender de que el niño va a llegar a colaborar 100% en la consulta cuando es perfectamente normal que se comporte como un niño. Entonces, lo que tenemos que hacer es lograr la pericia de poder hacer ese examen y determinar esos valores de estos test que te menciono para poder establecer si realmente o no va a tener una ametropía o una emetropía.
¿De qué parte? Pues parte de los controles periódicos que se hagan. Otra de las malas costumbres que teníamos es que el niño hay que llevar un examen una vez al año. Ninguna parte de la ley dice eso. O sea, nosotros hablamos de las normas que hay sobre crecimiento y desarrollo, es que debería tomarse la agudeza visual en ciertas edades, pero no tiene nada que ver con si le hago o no le hago el examen visual. Si yo encuentro un niño con un defecto muy alto en miopía o en hipermetropía, pues evidentemente tendría que hacerle sus exámenes de control cada 3 meses por lo menos, o cada 6 meses como mínimo, para poder establecer que no supere los 6 años con valores que no podría ya controlar. Entonces, sí hay que retomar la clínica, vuelvo y digo, y sí hay que hacer adaptaciones de lentes de contacto desde niños. Los lentes de contacto se adaptan en niños, en bebés, se adaptan para controlar no solamente problemas visuales. Piensa en el caso de una catarata congénita, cuando se opera se le coloca a un niño un lente de contacto. Piensa en alguna patología que a veces se utiliza lente de contacto de vendaje. Entonces, no es que los lentes de contacto sean hechos para los grandes. Los lentes de contacto son biocompatibles a los ojos humanos. Los que ponemos la barrera somos nosotros, de la edad, que no porque es muy niño o que no porque es muy viejo. Entonces, ahí tenemos tema para la siguiente ciclo de conferencias de la tercera edad, pero en los niños evidentemente sí se puede hacer adaptaciones. Ahora, hay muchos materiales hoy en día. La tecnología y la innovación nos ha traído grandes posibilidades, y así sea muy grande el defecto o muy bajo el defecto, tenemos cualquier cantidad de materiales. Pasamos por los blandos, pasamos todavía por los rígidos gaspermeables con alta oxigenación, pasamos ya para esclerales. Se habla de múltiples opciones para poder corregir. Entonces, no hay solo una opción, y tenemos que estudiar un poco más de lentes, estudiar un poco más de los protocolos de clínica y entender desde la psicología cuáles podrían ser las barreras alrededor de la corrección de este niño. Pero cuando utilizamos argumentos de crecimiento normal, cualquier papá va a colaborar. Venga, es que no quiero que se salga ese tema tan interesante: calidad visual versus agudeza visual versus cantidad de defecto refractivo. Nelson, usted lo dijo, un niño hipermétrope de 0,75-1 es un perfecto 20/20, pero quizás empieza a tener problemas, y más ahora. Antes era muy normal, ahora con estos excesos de convergencia, acomodación y cambios de distancia y fijaciones, pues Nelson, ese criterio de corrección con lentes de contacto empieza a ser, vamos a corregirlos a pesar de que el defecto sea bajo, teniendo en cuenta estas demandas tan altas. Lo que tienes que siempre tener presente es primero cuál es el defecto, y ahorita lo olvidé mencionar, que no es blanco y negro, porque no es miopía o hipermetropía. De hecho, en un último estudio, y no recuerdo, bueno, sí recuerdo bien, hecho por María Susana Merchan, y de hecho estaba con un oftalmólogo, Mario, bueno, se me fue el apellido. Ellos publicaron un estudio en el cual se formula en Colombia un cuadro de metropización normal, donde de hecho la primera línea de defecto refractivo que aparece es el astigmatismo hipermetrópico. O sea, ni siquiera la hipermetropía pura, es el astigmatismo hipermetrópico. En los estudios mundiales se dice que por lo menos hay un 47% de la población que puede llegar a tener astigmatismo en un solo ojo. O sea, como mínimo, en un ojo puedes tener astigmatismo de 0,75 para arriba. Entonces, pues para llegar a esto tenemos que hacer evidentemente una excelente refracción, y en niños estamos hablando de tiene que ser una excelente refracción controlando la acomodación. Entonces hay que jugar muy bien con todos estos tipos de retinoscopía dinámica y versus la estática, y hacer nuestros comparativos para poder establecer cuál es realmente el defecto del niño. Y ahí es donde podemos decir si es bajito o es alto. Pero también no se nos olvide que tenemos que estudiar la tríada acomodativa, acomodación, convergencia, y revisar que sí existen las demandas suficientes o no. Sin embargo, si existiesen igual las demandas suficientes, pero el valor está por encima de las tablas normales de los parámetros de metropización, pues hay que corregirlo, porque si no, lo que estamos haciendo es aportando a que el niño vaya a tener problemas de cansancio, astenopia y un poco de sintomatología asociada a su defecto, que no es compensado por el mismo sistema. Entonces, no porque sea niño y no porque tenga buena acomodación, no necesita corrección. Ese es el gran error que cometemos.
Si el niño tiene un defecto que hay que corregir para llevarlo a una hemetropía total y realmente optimizarle todas sus capacidades acomodativas y de convergencia para que sea una métrope perfectamente corregido. Muy bien. Mis preguntas, y no quería dejar pasar el tema, Nelson, es porque hoy el criterio cambió. Ante este exceso de espacios reducidos, de mucha visión próxima, de radiaciones, el criterio tiene que ser diferente y el análisis tiene que ser diferente. De hecho, Nelson, hemos aprendido también que un niño hipermétrope de 0,50 a 0,75 va a ser un miope en los próximos años. Si es muy joven, si es muy niño, va a ser un miope muy posiblemente. Entonces, ese es otro criterio que nos suma a este análisis, y usted lo dijo muy bien, este análisis de estarlos viendo cada 3, cada 6 meses obligatoriamente para poder saber qué es lo que está evolucionando y está pasando con ese ojo frente a esta nueva demanda a la que no estábamos acostumbrados. Sí, tenemos que tener en cuenta un factor clave, no todos los niños que nos están indicando una hipermetropía de 75 van a desarrollar una miopía patológica progresiva, ¿no? O sea, todos no van a llegar a una miopía magna. Por eso es que entra a jugar algo muy importante y es la medición del eje anteroposterior, ¿no? Cuando tú mides la longitud axial del ojo y lo relacionas con el defecto visual, ya empiezas a sospechar seriamente de ese posible desarrollo de miopía alta. Sin embargo, tienes toda la razón. Evidentemente es por el trabajo en dispositivos digitales, por el niño que no estamos controlando en sus tiempos de trabajo en celular, en iPad. Tiene que ver mucho también, pues, un poco la etnia, también la herencia. O sea, siguen lo que siempre ha sido importante, pero lo que te digo es que antes no lo revisábamos, sino lo encontrábamos perfectamente como que cuando aparecía había que corregirlo y ya. Pero no hacemos no hacíamos esa conciencia que si se puede detectar temprano, se puede empezar a controlar. Y es donde entra a jugar un papel súper importante el uso de lentes de contacto, porque ya hoy en día se habla de controles de miopía y se habla de lentes multifocales y se habla de ortoqueratología y hablamos del uso de atropina. O sea, son cosas que ya nos toca de verdad aprender a hacer, porque sí ya tenemos cómo determinar que un niño va a ser un miope alto o no. Lo que se dice y lo que asusta es que hacia el año 2050 pues vamos a tener una pandemia en que la mitad de la población joven va a ser miope, y ya no lo están indicando los países de Asia Pacífico, como yo te dije, 81, 78, 75% de prevalencia. En América Latina se está midiendo más o menos, se habla de Estados Unidos, México, 34% en la población joven con desarrollo de miopía. Entonces, sí es importante y sí sería una alarma para la miopía corregir con lentes blandos. Lo que yo digo a los optómetras es, siempre hemos visto que la miopía es súper fácil de corregir. Para nosotros un miope es muy agradecido, le colocamos cualquier negativo y ya va a ver mejor. Tenemos es que controlar que sea el negativo que necesita y no el que pide, sino controlar la acomodación, darle el máximo lente positivo o el menos negativo con que logre mejor agudeza visual, pero que podamos controlar todo su sistema visual. Pero el hipermétrope es el que estamos dejando descuidado, y por eso decíamos que ahorita están apareciendo más hipermétropes y más astigmatas hipermétropes, porque son los que están presentando sintomatología en este trabajo de cerca que mencionas. El miope siempre te va a dar queja desde pequeño, porque no ve de lejos, se tropieza, arruga los ojos, en el colegio tiene que sentarse adelante. El hipermétrope es el problema. El hipermétrope es el que es desatento en el estudio, el que se duerme encima de los libros, el que se acerca mucho a las cosas, y allí pues le decimos, como ve bien, no va a examen, o como ve bien, tráelo nuevamente en 6 meses o un año. Entonces acá los lentes de contacto son vitales, porque este tipo de pacientes tiene controlado su defecto visual todo el día. Algo que tienen los lentes de contacto en los niños es esta ventaja que el niño está corregido todo el día, desde que se ponen los lentes en la mañana hasta que se los quitamos en la noche, mientras que no podemos decir lo mismo cuando está usando anteojos. Sabemos, Javier, que muchos padres, incluso terrible pero le amarran las gafas al niño con un cordón muy fuerte para que no se los quite, o llegan con los lentes torcidos, o realmente los lentes terminan en la punta de la nariz porque el pobre niño prefiere ver por encima que con los lentes. Entonces, este tipo de alertas, digo yo, son las que el optómetra tendría que estar revisando en sus controles frecuentes para poder tomar la sana decisión, y digo yo, la más acertada, de colocar lentes de contacto blandos en estos pacientes. Muy bien, lentes de contacto blandos. Hay dos cosas que usted ha hablado
que son muy nuevas, Nelson. Una de ellas fue los exámenes, y ahorita lo abordo, y el otro tema, y es el tema de sus lentes de contacto. Está claro, tenemos que ayudarle a los niños por diferentes condiciones, desde el punto de vista de su vida, de vivir la vida y condiciones visuales. ¿Está la industria sacando productos pensados en los niños o recomendando adaptaciones especiales? ¿Qué estamos haciendo para facilitar este boom de problemas visuales en los niños? O quizás, ¿sabe qué? Quizás el boom de atención nuestra en los niños. Sí, de hecho, cuando se empiezan a trabajar las nuevas modalidades de reemplazo de los lentes de contacto y cuando se ha llegado a pensar en esto del lente de uso único y reemplazo diario, fue pensado en niños, justamente en que ese temor de los padres, esa barrera del niño no se va a colocar un lente durante varias semanas, el mismo lente se va a contaminar, va a traer la infección, el niño no es responsable, pero es que además el niño nada, el niño juega, el niño no. Entonces empezamos a trabajar la modalidad del uso único y reemplazo diario, que es el lente, verdaderamente lente desechable, que es de iguales condiciones de calidad, pero lo que favorece es el estilo de vida de la familia, porque entonces ya es como los pañales, te lo quitas y lo botas, el lente también lo quitas y lo botas, y el lente te lo vas a poner, y incluso se hablan de muchos mitos de cuando el niño nada, pues déjale el lente, pero ponle goggles de natación, o sea, no hay ningún problema, el niño no tiene por qué ir a nadar miope, porque la teoría dice que no, pero la práctica dice que sí, él puede utilizar sus gafas de natación y después por seguridad puede reemplazar su lente de uso único y va a funcionar. De hecho, en adolescentes, cuando yo me digo niños, me estoy refiriendo a todos los menores de 18 años, entonces en adolescentes es súper importante ahora, hoy en día, el manejo de la imagen y lo que hablábamos, la autoestima y el autorreconocimiento como normal y parte de la sociedad, parte de la belleza es ser natural. Entonces, pues también el lente de contacto entra a funcionar como una ventaja para su construcción de percepción, de autopercepción, de imagen y seguridad. Entonces, en niños, además, también se empezaba a hablar de las famosas alergias. Acuérdate que uno decía que es que el niño era alérgico, entonces si era asmático o si tosía, ya era alérgico. Y se empezó a generar también esa tendencia que los materiales generaban alergia en los niños. Resulta que hoy en día está comprobadísimo que los lentes diarios es la mejor opción, nos evitamos un poco, rompemos todas estas barreras de mito de es que el niño va a desarrollar la alergia al lente. También en niños estábamos hablando cuando el lente de contacto funciona en razón de ser a su crecimiento responsable. Entonces, antes enseñábamos a los papás a que le colocara, o decíamos al cuidador a que le colocara los lentes. Hoy en día lo que nosotros estamos fortaleciendo es que el niño aprenda a quitarse y a ponerse los lentes de contacto. Muchos nos sorprendemos que los niños manejan el iPad al derecho y al revés, muchos niños hacen muchas cosas hoy en día con mucha propiedad, ¿cómo no van a poderse quitar y poner sus lentes de contacto? O sea, realmente era un proceso no responsable el seguir haciéndolos inútiles, digo yo, al pensar de que no lo podían hacer ellos. Y hoy en día, de hecho, tenemos muchísimas evidencias que el niño sí se puede colocar y retirar sus lentes de contacto y que evidentemente sí lo hace más responsable. Ahora, eso en el uso único y reemplazo diario. Además de eso, los lentes de contacto hoy en día incluso vienen con otro tipo de tratamientos. Ya hoy en día existen los lentes fotosensibles, por ejemplo, los fotocromáticos. Entonces, estos lentes también fueron pensados sobre todo en los niños, porque es que tú los mandas al colegio y salen al recreo, salen a la sesión de deportes y están expuestos al sol. Piensa en un niño miope, pupilas más grandes, pupilas más dilatadas, absorción de los rayos ultravioleta, molestias a la luz, deslumbramiento. Pues evidentemente también tienes que pensar en la comodidad y lo que decíamos, la calidad visual. Con el fotocromático, entonces, disminuyes un poco ese deslumbramiento, disminuyes un poco la sensibilidad a la luz, además estás trabajando filtro ultravioleta al 100%, que es lo más sano, estamos evitando todos los problemas que puede generar la oftalmoheliosis, todo lo relacionado con la luz solar a nivel de daño ocular. Entonces, eso también siembra conciencia, porque cuando hablas de esto con unos padres, estás hablando de como lo llevas a la playa y le pones protector solar, llévalo a la playa y ponle lentes de contacto con filtro ultravioleta adicional a sus gafas oscuras si el niño quiere, adicionar a su cachucha, a su gorra, y evidentemente estamos haciendo cambios culturales.
Ahora, lo último, acaban de salir los lentes de contacto con reservorio de antialérgico en la matriz del lente. Entonces, estos lentes terapéuticos, pues además de que el niño está viendo bien, está protegido de la radiación ultravioleta, pues además está recibiendo, en caso de que sí sea positivo a alergia, está recibiendo su tratamiento allí de una manera dosificada por el mismo lente, pues es clínica. Esto es un tratamiento clínico, no es un capricho de vanidad de que el niño quiera o no usar lentes, ni es un capricho del optómetra que le quiera vender lentes para sacarle plata a nadie. No, el niño lo requiere, es un tratamiento que está requiriendo y evidentemente si no lo empiezas a hacer desde edades tempranas, pues ya más tarde va a ser complicado. Comprobadísimo sí está que los adultos somos más barrera a aprender el uso de un lente de contacto y a entender cómo funciona que un niño. Wow, bueno, usted nos ha dado aquí 3 tipos de lentes. Vamos a hablar de reemplazo diario. Hace muchos años, ya varios años, venimos hablando de lo útil en todo sentido, de la salud y la práctica de descartar el lente cada día y tener uno nuevo cada día. Eso está muy bien. Nelson, usted también habló del astigmatismo. Ya tenemos lentes de reemplazo diario disponibles para corrección astigmática. Al principio no estaban tan disponibles, ahora sí, ya en esa parte superado. Javier, tenemos lentes de contacto reusables. De hecho, cuando yo hablo de reusables, quiero también hacer un llamado a que pensemos en que el reemplazo frecuente es mejor para la salud ocular y visual. Creo que tenemos que entender eso. A veces pensamos en el reemplazo frecuente en cuidarle el bolsillo al paciente y hacemos que se extienda su uso. Y es un pecado enorme el que estamos haciendo, es un pecado el que estamos cometiendo. Además de ser un pecado, creo que es una irresponsabilidad profesional. Porque los lentes de contacto están aprobados en el mundo, los de reemplazo frecuente, para que tenga un reemplazo frecuente menor a un mes, de hecho. FDA, INVIMA en Colombia, COFEPRIS en México, las entidades sanitarias están aprobando las modalidades de uso, pero el reemplazo frecuente es un mes, un día. O sea, todo lo que esté dentro del mes puede ser reemplazo frecuente cuando el profesional lo aborda y es consciente de lo que está recomendando. Entonces, cuando hablamos de esto, ahí en esta categoría de lentes de contacto de uso y reemplazo frecuente ya tenemos pues los esféricos en positivos y en negativos. En negativos llegan a tener hasta -12 que te corrigen una miopía, una refracción de -14. En positivos llegan a ver hasta, en lo más común y lo más promedio es como hasta +8 que te están corrigiendo una hipermetropía 725. Y en astigmatismo ya tenemos, de hecho, en la categoría disponible, no, excepto sobrepedido, en la disponible ya tienes cilindros hasta de 275 en los mismos rangos de esferas positivas y negativas. En reusables. En diarios, igual. Lo que pasa es que en diarios sí se restringe un poco algunos códigos, como algunos ejes, por ejemplo, los ejes oblicuos, porque pues es que no tenemos la suficiente casuística para tener tantos grados tantos lentes disponibles en un stock para atender a un paciente. O sea, necesitamos un poco más de estudio, un poco más de epidemiología, un poco más de moverla con proactividad lente de contacto para que empiecen a llenarse de más códigos. Pero yo te puedo decir que nomás en los códigos convencionales más utilizados, en reusable, en Colombia tenemos 4.950 mezclas de esfera con cilindro, en esos 5 cilindros de 0.75, 1.25, 1.75, 2.25 y 2.75, para que sea realmente la comunidad atendida. Se está hablando que hoy en día en astigmatismos estamos casi que atendiendo un 96% de la población astigmática con códigos disponibles en lentes de contacto blandos y un poquito menos en diarios. Pero que ahora los tienes en hidrogel tradicional y también los tienes ya en hidrogel de silicona. Entonces, creo que es más un poco el buscar el tipo de paciente, el analizar un poco su salud ocular y visual y revisar cuál es el lente ideal para cada persona, de acuerdo a su necesidad y su estilo de vida. Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa porque tenemos a Wilmer Gómez en Facebook preguntando: buenas tardes, ¿a qué edad usted recomienda el uso para los lentes de contacto? ¿A partir de qué momento podrían usar lentes de contacto los niños? Bueno, yo voy a decir la teoría y la práctica. En la teoría, seguí algunos autores que siempre decían que era mejor hacerlo después de los 18 meses de edad.
En la práctica, yo me atreví, como mencionabas tú con tus sobrinos, yo me atreví con mis sobrinos a hacerles adaptación de lentes de contacto desde los 12 meses. Al cumplir el año, el regalo del tío fue sus adaptaciones de lentes de contacto para su astigmatismo hipermetrópico alto. Hoy en día, los dos ya adolescentes siguen utilizando lentes blandos. Entonces, mi consideración general es, obviamente está a criterio de cada uno de ustedes, evaluar siempre sí o sí la biomicroscopía, la salud ocular es súper importante. ¿Qué efecto está generando el lente sobre el ojo? El lente yo sé que es biocompatible con las córneas, pero no sabemos el estado lagrimal, no sabemos cómo está esa salud ocular en el segmento anterior. Entonces, siempre evaluarlo. En Colombia tenemos maravillosas técnicas, podemos hacer perfectamente fluoresceína, podemos revisar la lámpara de hendidura, tenemos lámpara de hendiduras portátiles para niños. Entonces, no hay cómo no hacerlo. Igual la parte lagrimal es súper importante, no dejarnos llevar porque es un niño o porque en ciudades como Bogotá, por ejemplo, se dice que ahí todo el mundo sufre ojo seco. No hay tal. Hay que hacer siempre las pruebas lagrimales, desde la más sencilla de la altura del menisco lagrimal o al Schirmer, o a otras que ya podemos revisar en un Pentacam y realmente avanzar. Desde que el niño o los cuidadores sientan esa seguridad, es decir, haya un ambiente de seguridad y compliance, adelante. Yo lo hice a partir de un año de edad, sé que se puede hacer antes, pero con seguridad después de 2 años de edad. Algunos autores internacionales dicen que con plena seguridad después de los 4 años, cuando esté más normalizado su defecto refractivo, pero todo depende de cada cuánto lo estás viendo. Nelson, aquí también, en ese análisis que hace usted muy interesante, también tiene que haber una priorización, ¿no? Y es en esa vida de ese ser humano joven en el que necesitamos estimular muy bien ese sistema neurológico y llevar la luz clara ya. Tenemos que evaluar en qué momento es más importante colocar ese lente de contacto. Si necesitamos colocárselo muy temprano para que la percepción sea la mejor y ayudarle a ese sistema que no se ambliopice, pues hay que analizarlo, hay que colocar prioridades ahí y siempre estar trabajando con los papás, enterarlos. Pero la responsabilidad es inmensa en ese caso cuando hay un niño que tiene una deprivación y no le está llegando un buen estímulo visual, una calidad de luz evidente allí. Claro, tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando estaba hablando de mis sobrinos, estamos hablando de astigmatismos de 2 dioptrías que evidentemente ningún proceso de metropización te lo va a disminuir a 0. O sea, no, y además por herencia, eran factor ya de factor de herencia. Y por eso te decía, tiene que ver la herencia, la etnia y la situación del defecto. Estábamos hablando de un +5 con -2. Quiero reforzar lo que usted ha dicho, porque es que yo recuerdo las clases de nuestra doctora Luti, que todo el tiempo es una profesora, dice, miren, yo he colocado lentes de contacto desde el primer mes de edad, porque necesito estimular ese sistema. Y ya todo el tiempo está diciendo, haga el análisis, establezca la prioridad, organícese muy bien, tenga al lado su oftalmólogo, hable con los papás, pero el lente de contacto se coloca en el momento en que el niño lo necesita, para estimular ese sistema. Claro, no, y de hecho lo que te decía desde un principio, el material es biocompatible con el ojo humano, o sea, desde que tenga ojos allá hay opción de corregir. Evidentemente el análisis de la historia clínica y los datos pues es importantísimo, pero también es la ley del descarte, ¿no? O sea, no pensar, porque es un error que cometemos, pensar que puede ir metropizándose y que va a mejorar y que hay que esperar 6 meses y 6 meses y allí estás generando lo que dices tú, los desórdenes visuales. Entonces, pensando en visión binocular, lo más temprano posible. Sin embargo, pues viene todo el factor de proactividad, de seguridad, de monitoreo, y lo más importante es el monitoreo también. Y hablando de eso, también hay otro mito que hay que romper un poco, y es que el reusable, tengan en cuenta que el reusable es de retiro diario, ¿no? O sea, el reusable, por más reusable que sea, lo tienes que sacar y lavar muy bien para colocarlo nuevamente y mantener esa salud visual, la claridad de la imagen, la transparencia, la aumentación del lente, la hidratación, el estado del lente, hay que cuidarlo, porque muchos se confían en póngale un lente, quíteselo cada mes o 2 meses, que no pasa nada, y resulta que es un grandísimo error, y eso trae eventos adversos. De acuerdo. Bien, estamos hablando con Nelson Merchant. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando una campaña a nivel de toda la comunidad de salud visual de América Latina para informar a los padres acerca de la salud visual de sus hijos.
del riesgo en el que están sus ojos y de la importancia que visiten tu óptica, tu consultorio y nosotros tomemos el control de lo que está pasando en sus ojos. Esta campaña la estamos liderando ya desde hace 15 días para comunicarnos con los pacientes, con la población de manera neutral y estimularlos a traerlos. Así que es muy importante lo que estamos hablando. Hoy estamos estimulando tu interés por corregir los problemas visuales de los niños con lentes de contacto. Hemos hablado de lentes oftálmicos, hemos hablado de mercadeo, y si nos queda tiempo, Nelson, sé que maneja el tema, me encantaría hacerle la pregunta, porque es que tengo una pregunta en Facebook. Preguntarle desde el punto de vista de mercadeo, ¿cómo podemos acercarnos a ellos, a sus papás? Inclusive, un especialista entrevistado dijo, no se comunique con los papás, comuníquese con los niños que ellos jalan el papá. Voy para allá. Bueno, entonces Alicia nos pregunta, Alicia Cárdenas, gracias por estar acá. ¿Lentes de contacto para niños cuando hablamos en menores de 5 años vienen en diámetros diferentes o en defecto hay una manera de pedirlos diferentes a los normales? No, la verdad vienen los mismos, bueno, la mayoría de lentes de contacto hoy en día te están ofreciendo 2 y hasta 3 curvas bases, de hecho. En Asia Pacífico tenemos incluso curvas bases de 9.1, nosotros manejamos más en Latinoamérica 8.4, 8.8, 8.3, 8.7, ese es el rango que manejamos en astigmatismo 8.6. Estos lentes justamente por sus módulos de elasticidad se acoplan perfectamente a esas curvaturas corneales, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre que haya una prueba de lente de contacto, y por eso insistimos en la prueba del lente de contacto previo a su receta final, pues lo que tienen que hacer ustedes es evaluar posición, centraje, movimiento, hacerle el push-up al lente, revisar un poco cómo funciona el ambulatorio, ese lente de diagnóstico, que de hecho no son lentes para que el paciente vea bonito, sino son lentes para que usted se dé cuenta si lo está haciendo bien o no, si el lente queda bien adaptado o no. Yo sigo insistiendo en el nombre, es un lente de diagnóstico. Para mí un lente de prueba es ya después de que yo hago mi diagnóstico, si veo si funciona o no, ya consigo el ideal, el final con la fórmula y se lo pruebo para que vea el mundo maravilloso y se sorprenda. Pero son 2 cosas diferentes. Yo puedo hacer un diagnóstico con un lente y puedo hacer una prueba con otro lente. Muy bien. Ahora, si encuentras el mismo, pues vas a usar un solo lente para diagnóstico y prueba, pero pues es que estamos hablando de adaptación en niños donde pues las cosas no las podemos llevar a lo fácil, tenemos que llevarlo a lo práctico. Entonces, tenemos que hacer, además, mostrar muchísimo profesionalismo y muchísima clínica, no evidentemente al niño, sino a los padres, que digan, ok, sí llegué a donde alguien que sabe, manejar el lenguaje que se requiere hablar con ellos, hacerles entender por qué el niño tiene ese defecto visual. Hay que hacer llamados de herencia, hablar un poco de la casuística familiar, hacerles conscientes a los papás de cuál es el defecto del niño, colocarle la montura de pruebas al papá con el defecto que tiene el niño para que se dé cuenta que es terrible. Ver los niveles de visión a los cuales el niño llega después con lente de contacto y preguntarle al niño, evidentemente, qué tal. Verlo jugar, ver inmediatamente cómo sonríe, verlo, colocarlo en su situación ambulatoria, pero también necesitamos pues tener cosas diseñadas para niños, ¿no? A veces pretendemos que el foróptero es la mejor opción y resulta que no lo es, no vamos a controlar y acomodación, y a veces las monturas de pruebas que usamos también son enormes, tenemos que tener las monturas para niños, saber usar las evaluaciones dinámicas. Entonces, todo suma, todo es importante, pero sí hay que, yo siempre lo he dicho, tenemos que aprender, y los psicólogos nos ayudan mucho de esto, sobre comunicación asertiva, comprensiva y efectiva. Muy bien. Nelson, usted mencionó 2 nombres más. Dijo también los lentes de contacto fotosensibles, que protegen de la radiación ultravioleta y del deslumbramiento al oscurecerse frente a la intensidad del sol, funcionan. ¿Están disponibles en América Latina? ¿Ya se pueden pedir? ¿Y en qué tipo? Porque usted me dice reemplazo diario y fotosensibles ideales, pues dicen, wow, estoy listo. Ya está esa combinación. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo han avanzado? Sí. Los lentes de contacto fotosensibles, fotocromáticos, están ya en el mercado de América Latina, se encuentran ya, bueno, pues de arriba abajo, ya están en toda la zona del Caribe, en toda la región Caribe, ya se encuentran en el sur, se encuentran también ya en Argentina y Chile. De hecho, el lanzamiento se está haciendo mañana, pasado mañana, el 7. En Brasil ya están los lentes fotocromáticos, o sea, ya de Estados Unidos es donde nace el lanzamiento,
y ya los tenemos. Estamos esperando poderlo lanzar pronto en Colombia, y en Centroamérica y México. Pues teníamos pendientes unos lanzamientos previos, pero el lente ya está, ya existe, ya está cercano, ya incluso personas lo han podido traer y han hecho pruebas y les parece fabuloso su desempeño. Caramba, muy bien. Y también nos anunció otro producto, un lente reservorio antialérgico en la matriz del lente. ¿Y eso está en el mercado? ¿Eso ya podemos pedirlo? ¿Cómo funciona? Bueno, en América Latina aún no está. Se acaba de hacer el lanzamiento. De hecho, se hizo en el marco del British Contact Lenses Association del año pasado. Se lanzó este producto y está en Europa. Viene para América Latina seguramente después de que lancemos el anterior. Ya va a lanzarse. De hecho, en América Latina estamos haciendo muchos lanzamientos de productos nuevos. Acabamos de hacer lanzamiento en México, Colombia trae un lanzamiento ahorita, en Puerto Rico hace una semana lanzamos el lente multifocal reusable. Entonces, son muchos lanzamientos, son muchos avances de innovación y tecnología lo que están pasando en lentes de contacto blandos para quienes están un poco alejados de la categoría, porque creo que son más los avances que ha venido teniendo los lentes de contacto que los lentes oftálmicos. Entonces, hay muchos lanzamientos. De hecho, todas las 4 principales grandes empresas están haciendo lanzamientos casi que varios por año. Y la idea es hacer la cobertura en Latinoamérica. El problema que tenemos es que por pandemia muchas de las entidades regulatorias frenaron un poco la documentación de legalización de productos. Entonces, eso nos ha retardado. Pero en donde nos están aprobando, ya estamos lanzando. Bueno, tengo que preguntarle porque es que usted abre un mundo inmenso, reservorio antialérgico en la matriz. Sí, A ver, llega el niño, como estamos hablando de niños, me imagino que también sirve para adultos, llega un niño, le diagnosticamos su alergia, eso se ha vuelto un conflicto para el uso del lente de contacto, piensa el profesional y entonces usted dice, no se preocupe, ahora tenemos un lente que es al mismo tiempo un tratamiento. Efectivamente. Efectivamente, y sigo insistiendo, Javier, la clínica es la base. O sea, nosotros no podemos sospechar que el niño es alérgico porque el papá lo ve con los ojos rojos por las mañanas. Tenemos que hacer las pruebas, trabajar de la mano bueno, en países como Colombia, pues hacer muy bien el diagnóstico diferencial de si efectivamente eso no es una alergia. En otros países, pues trabajar de la mano de un oftalmólogo para poder hacer estos diagnósticos diferenciales. Recuerden que un ojo rojo puede tener hasta 90 posibles diagnósticos, entonces hay que tener cuidado en ser acelerados y en el que pretender que este es el lente ideal para ese ojo rojo, cuando no es la causa una posible alergia. Pero lo que sí se demostró es que para las verdaderas alergias a nivel de segmento anterior se puede trabajar con este lente de contacto, que en su matriz del lente, además de un agente humectante, además de la comodidad que ofrece sus bordes delgados, un filtro protector ultravioleta, unas zonas ópticas más grandes, lo que trae es la inclusión de un antialérgico para que tenga una dosificación controlada durante el tiempo de uso. Y eso pues es ya un tratamiento. Además de ofrecerte calidad visual, te está ofreciendo salud ocular, que es lo que hoy en día está realmente dominando los esquemas de la salud ocular. Cuando hablamos de ver bien, creo que ya no es ningún mito el poner a alguien a ver mejor. Cuando hablamos de si está confortable y si no le está generando ningún daño a nivel de segmento anterior, es la gran pregunta. Que tus lentes queden bien adaptados, que el paciente ni los sienta, pero que además aprenda a usarlos, a manejarse con ellos y que sea un tratamiento de comodidad, salud, visión y practicidad. Muy bien. Nos quedan 6 minutos, Nelson Merchán, y quiero dedicárselos al mercadeo. Nosotros estamos preparados, tenemos una buena batería de lentes de contacto, estamos abiertos definitivamente a ayudarle a nuestros pacientes con los lentes de contacto, hay diferentes alternativas. Pero ¿cómo hago para conquistar la atención de ese niño o de ese papá y que venga y nos pregunte? Porque primero está el mercadeo, ¿cómo llamo su atención? Y luego ya pisaron la óptica o el consultorio y ¿cómo los convierto? Cuéntenos en estos 6 minutos esos secretos. Muchísimas claves, Javier. Empecemos por hablar con normalidad de los lentes de contacto. Los lentes de contacto en el siglo XXI no es una opción y ahí empezamos a hacerle mercadeo. Es realmente
el uso dual lo que está manejando los exámenes visuales hoy en día a nivel del mundo. Es anteojos y lentes de contacto, ya no es excluyente una categoría de la otra. Ahora, tenemos que empezar a hablar de tratamientos de salud. Cuando estamos hablando de anteojos y lentes de contacto, tenemos que empezar a educar a la población sobre el cómo jugar su practicidad y su estilo de vida con las dos correcciones, así como las prendas de vestir. De hecho, lo que estamos diciendo hoy en día es que el lente de contacto es una prenda de vestir, al igual que los anteojos. Hoy te pones la corbata verde, mañana la roja, pasado mañana la negra, hoy te pones lentes de contacto, mañana los anteojos, el otro día los solares con receta. Otra cosa muy importante es empezar a entender las horas de vigilia de las personas, de los niños. Entonces, cuando juegas, ¿qué te gustaría? ¿Con anteojos o con lentes? Cuando vas a paseo, ¿con anteojos o con lentes? Cuando vas a la fiesta, cuando vas a los 15 años, ¿cómo estarías prefiriendo estar? Entonces empiezan ellos a tomar la decisión, ni siquiera eres tú solamente das como el gancho para que ellos empiecen a responder cuál es su preferencia. Entonces, pues obviamente, en muchos casos, nosotros le llamamos a eso como los hot points o el just in the moment. En ese momento la persona dice, a mí me gustaría irme sin gafas, pues ahí va el lente de contacto. Para todas las actividades sociales, hay muchas frases de mercadeo que son buenas, como el dale vacaciones a tus gafas, como el uso dual, que mostramos muchísimas personas con la mitad de la cara con anteojo y la otra mitad con lente de contacto. Puedes usar el lente de contacto en cualquier actividad estética, vocacional o deportiva. Todos los niños y todos los jóvenes hacen deportes, entonces, ¿cómo no realmente hacer allí las pruebas, incluso se pueden hacer pruebas con los lentes de uso único para ellos, para que prueben esa práctica, ¿no? Para que jueguen al fútbol con los lentes de contacto, para que incluso jueguen en sus dispositivos digitales con los lentes de contacto. Otras prácticas también que se están utilizando mucho es, en los más niños, los invitamos a que traigan, y esto lo he aprendido yo de muchos expertos, que traigan el muñeco, la muñeca, y vamos a adaptar a la muñeca primero, ¿no? Vamos a adaptar a la niña, y la niña va a jugar a hacer la optómetra, y ella le va a poner el lente, y después vamos a hacerlo nosotros. Aquellas personas que tienen miedo de tocarse los ojos, lo que hacemos es siempre seguir el protocolo de lavar manos, y les colocamos una gota de lágrima natural que como si fuera el lente de contacto, y que empiecen primero a romper ese miedo de me pongo un lente o me toco la córnea. Entonces empezamos a romper, no tocarlos, porque es que antes estábamos muy llevados al yo soy intrusivo y yo le toco, yo le pongo el lente, yo se lo muevo. No, vamos a jugar primero a que tú aprendas a romper ese propio miedo y a que tú mismo te lo pongas. Hay muchas otras tareas que se hacen en actividades diarias, sobre todo en personas estudiantes que están trabajando también en ambientes difíciles. Siempre empezamos a utilizar por la casuística de su queja al finalizar el día, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿No? Me pesan los párpados, ya siento resequedad a nivel ocular, ya quisiera irme a dormir, pero tengo que trasnochar. Ahí les hablamos de las ventajas de los agentes humectantes de los lentes de contacto, que te van a hacer sentir fresco el ojo durante todo el día y en esos ambientes difíciles. Entonces ahí premia es la necesidad versus la ventaja que te trae el lente de contacto para su buen uso. Bueno, y así, hay muchas razones. El filtro ultravioleta es una de las razones vitales cuando empiezas a mostrarles que el filtro sí se ve. Siempre nos enseñaron que como el filtro ultravioleta es transparente, no se ve. En lentes de contacto sí puedes ver su acción, porque con la luz de lámpara negra se va a ver cómo el lente absorbe luz ultravioleta, frente a versus lentes que no tienen filtro ultravioleta. Entonces, los lentes que no tienen ultravioleta con lámpara de luz violeta no se ve nada. En los que tienen filtro UV sí se ve cómo se colocan un poco intenso su color. Entonces, ya pueden darse cuenta que sí. Eso es, está bloqueando aún sean fotocromáticos o no. Sí. Claro. Porque hay unos que no son fotocromáticos que tienen su filtro UV. ¿También cambian su tonalidad? Todos los lentes que tengan filtro ultravioleta, no es que cambien, ojo Javier, es con la luz ultravioleta se ve oscuro, pero el lente en el ojo, o sea, si lo ves fuera de la luz, se va a seguir blanco. Con luz UV. El fotocromático sí es el que cambia. El de UV, no, el bloqueo ultravioleta se puede comprobar al paciente. Muchos deberían tener, incluso en las ópticas hoy en día, yo sé que muchos lo hacen, compran los UV-ómetros o unos pequeños medidores de UV, y allí colocamos el lente de contacto para que el indicador nos diga qué tanto filtro ultravioleta tiene. Entonces, hay muchas maneras de poder hablar, siempre y cuando
dejemos de último el factor es que te van a costar, no, es el precio es lo último, habla primero de la salud, los beneficios, las ventajas para la vida del paciente, no para nosotros, y evidentemente empezamos a generar como una awareness acerca de la categoría. Y la verdad, lo principal es, para mí como optómetra hoy en día no hay un caso que no sea apto para usar lentes de contacto. Yo siempre he dicho que todos los seres humanos somos aptos de usar lentes de contacto hasta que la clínica no indique lo contrario. Muy bien, pues se pasó una hora, Nelson. El tiempo pasó rapidísimo. Hemos estado hablando de lentes de contacto en los niños. En esta ocasión, seguramente veremos a Nelson y otros profesionales dentro de muy poco hablando de lentes de contacto en la tercera edad. Así como hablaremos de la moda en la tercera edad, de oftálmicos en la tercera edad, porque tenemos este compromiso de ayudarnos y crecer nuestro segmento, que en este momento tiene una muy grande oportunidad. Nelson, vamos a cerrar con esa recomendación para América Latina. Hay muchos niños con problemas visuales y usted dice, ok, lentes de contacto. Su recomendación de cierre. Póngase en los zapatos del paciente. Punto. Niños que hoy en día son adultos nos han hecho reclamos de por qué no me dieron esta oportunidad cuando yo era niño, por qué no me llevaron a examen, por qué no me pusieron lentes de contacto, por qué me perdí una dichosa juventud si no conocía esta tecnología. Hoy en día está en nuestras manos hacerlo y hay que ponernos en la salud de esos pacientes, en los ojos de esos pacientes, en los zapatos de esos pacientes. Y dejemos de limitarnos por los precios porque realmente la salud no tiene precio, nos lo demostró esta pandemia. Entonces, de verdad, rompamos barreras, miremos mucho más allá y seamos muy proactivos cuidando de nuestros pacientes y lo más importante, fidelizándolos para que estén siempre con nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Y hay algo que Nelson mencionó con mucha claridad, entre tantas cosas, y es que en ese momento hacer ese uso dual, lentes de contacto y anteojos, es una impresionante necesidad para el paciente de vivir su vida con calidad en todo sentido y para nosotros en nuestra actividad. Así que es perfecto, me parece perfecto en todo sentido. Amigos, pues esto es parte de nuestro trabajo en este instante que estamos en la campaña Cuidamos los Ojos de la Población. El objetivo es crecer nuestra actividad. Todos juntos. A Nelson Merchant, nuestro agradecimiento por estar siempre muy pendiente de nosotros, por llevarnos esta información. Todos sabemos que pertenece a una empresa. Nelson hace una labor espectacular. Cuando tiene que hablar en la parte neutral, lo hizo hoy. Perfecto, Nelson, se lo agradezco. Por eso lo apreciamos tanto y lo invitan tanto, porque realmente transmite buena información que va a ser de gran utilidad para todos, inclusive para todos los fabricantes de lentes de contacto. Y a ustedes, amigos, los invito para el próximo jueves con más invitados, hablando y profundizando sobre esta área. Y yo sí quiero dejar un mensaje muy fuerte, esa área de los niños en la que no estamos trabajando. Muchos no los tocamos, no los motivamos, no los pensamos, no nos preparamos en consulta ni en óptica para trabajar con los niños. Y todos los expertos nos han dicho, cuando ustedes conquistan, cuando nosotros conquistamos un niño, tienen toda su familia y además pacientes y clientes para siempre. Así que bueno, en esta ocasión fue con lentes de contacto. Nelson, gracias y bendiciones. Muchas gracias, un abrazo a todos. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.